Veamos algunas propiedades de las derivadas. Voy a utilizar la notación de que esta es la notación usual, la que voy a usar ahora es d de x de f de x, que esta es la derivada en x porque bueno, x es el nombre de la variable, ¿no?, que estamos usando. Bueno, la primera es la de la suma, la de la suma y la de la resta. O sea que la derivada de una suma de funciones o resta va a ser igual a la suma de cada una de las derivadas o resta de cada una de las derivadas. Bien, por ejemplo, la derivada de x cubo más x cuadrado, bueno, esto va a ser igual a la derivada de x al cubo por un lado más la derivada de x al cuadrado. Estas dos derivadas las sabemos, es 3 por x cuadrado más 2x. Bien, entonces pude sacarle de una suma separando por cada uno. O sea, la derivada es lineal, puedo usar una para cada término. Segunda propiedad, la derivada de una constante por una función es igual a sacar la constante afuera de la derivada y derivar solo la función, ¿no? Bastante sencillo, o sea, por ejemplo, la derivada de 7x cuadrado va a ser igual a sacar el 7 y derivar el x al cuadrado, y la derivada del x al cuadrado que ya lo usamos acá es de 2x, así que me queda 7 por 2x, que es 14x. Así que fácil de usar. Otra regla muy importante, la regla del producto. La derivada de f de x por g de x. Esto va a ser la derivada de f por g sin derivar más f por la derivada de g. Bien. Por ejemplo, si queremos saber la derivada de x a la cuarta, bueno, lo que podemos hacer es derivar x por x al cubo. Y acá tenemos entonces un f que es x y un g que es x al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos f. La derivada de x es 1 por g, que es x al cubo, más f, que es x, por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, ya lo usamos. Entonces es x al cubo más 3x al cubo. Esto es igual a 4x al cubo. Otra regla que ya vimos, pero la reiteramos, es que la derivada de x a la n, x a cualquier número, es n por x n menos 1. En particular, cualquier término de polinomio que tengamos, la derivada de, por ejemplo, akxk, que vendría a representar esto. Bueno, cualquier término de polinomio, si tenemos 3x al cuadrado más 2x más 4x al cubo, por ejemplo, más 1. Bueno, cada uno de estos términos por separado, se puede escribir de esta forma. La k es el 4, el k es el 3, la k es el 3 y el k es el 2. Cada término, ya sabemos que podemos derivar cada término por separado por la suma. Bueno, en general la derivada de cada término va a ser bajar el k, ¿no?, por esto, que baja el n, bueno, acá bajaría el k. El acá es una constante, entonces queda igual, por la propiedad también que vimos de que sale afuera de la derivada. Y nos queda el exponente menos 1. Esto en general para derivar un polinomio.
Entonces lo que me dice, por ejemplo, si yo quiero derivar este polinomio, su derivada va a ser, bueno, bajo el 3 y multiplico por el 4, ¿no? 12 resto 1 cuadrado, y ahora paso al siguiente, bajo el 2, multiplico por el que tenía, 2 por 3, 6, 2 menos 1, no pongo nada, que es el 1. Bueno, el 2 ya sabemos directamente, este, la derivada de 2x es 2 y el 1 es 0, así que queda así, esta es la derivada. Y bueno, por último, la regla de la división, ¿no? Derivada de f de x dividido g de x, y es importante decir obviamente que g de x sea distinto de 0, ¿no? Bueno, eh, por supuesto siempre acá estamos pidiendo que f y g, yo no lo dije, tampoco lo dije acá, siempre estamos pidiendo que f y g puedan ser derivables. ¿Qué significa que sean derivables? Que exista el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Siempre estamos pidiendo que individualmente para cada f y cada g exista este límite, o sea que sea derivable, para que valga todas estas propiedades donde mencioné que habían una f o una g. Bueno, ¿cuál va a ser la regla para la derivada de f sobre g dividido g? Bueno, va a ser la derivada de f por g sin derivada normal menos f sin derivar por la derivada de g dividido g sin derivar al cuadrado, ¿no? Esto se puede deducir inclusive de la regla del producto. Por ejemplo, f de x igual a x más 1 sobre x cuadrado menos 2. Bueno, ¿cómo va a ser la derivada de esta f de x? Bueno, la derivada va a tener que ser, bueno, primero, ¿quién es mi f? El de arriba. ¿Quién es mi g? El de abajo. Primero derivo f, derivada de x más 1 va a ser 1, ¿no? Acá hay un 1, derivamos esto es un 1, esto derivado 0, así que queda un 1, 1, por g sin derivar, g es lo de abajo, así que pongo directamente x cuadrado menos 2, menos, ahora mi f no se deriva, así que x más 1 va directo así, y si la g derivada, la g derivada, la derivada de x cuadrado menos 2, la derivada de esto es 0 y la derivada de esto ya vimos que esto es x, así que multiplico por 2x, todo dividido, g como está al cuadrado, g como está al cuadrado es x cuadrado menos 2 todo al cuadrado. Bien, entonces en definitiva lo que me está quedando es x cuadrado menos 2 menos x más 1 por 2x todo dividido x cuadrado menos 2 al cuadrado. Voy a hacer este producto entonces. Este producto va a ser menos, pongamos un paréntesis, me queda un 2x cuadrado y me queda un 2x, ok, todo dividido x cuadrado menos 2. Bueno, esto va a ser igual a x cuadrado menos 2 menos 2x cuadrado menos 2x todo sobre x cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? No nos olvidemos acá el cuadrado. Y bueno, nos queda entonces menos 2x cuadrado más un x cuadrado, me queda menos x cuadrado menos 2x menos 2 sobre x cuadrado menos 2 al cuadrado.
Y bueno, y lo dejamos escrito así. Esta es f' de x, la derivada de x más 1 dividido x cuadrado menos 2.